Hola chicos, bien, después de haber analizado el concepto de fuerzas, vamos a ver ahora qué sucede cuando nos presentan un conjunto de fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Este conjunto de fuerzas es lo que se denomina como sistema de fuerzas. ¿Qué significa la palabra sistema? La palabra sistema hace referencia específicamente a un conjunto de elementos que trabajan coordinadamente con un propósito en común. En el caso de un sistema de fuerzas, va a ser un conjunto de fuerzas que actúan todas sobre un mismo cuerpo con un determinado fin. Y existen distintos tipos de sistemas de fuerza. Existen las fuerzas colineales, por ejemplo, que son aquellas que actúan sobre una misma línea. Un ejemplo, cuando dos personas tiran de una cuerda. Se genera una tensión y la línea la determina la cuerda. Ahora, dentro de este caso tenemos dos situaciones posibles. Si ambas personas tiran hacia el mismo lado, entonces estaríamos hablando de fuerzas colineales de igual sentido. Para la representación hacemos lo siguiente. Representamos, luego de haber establecido la escala conveniente y ya tenemos todo esto, la primera fuerza. Por una cuestión de visualización de las fuerzas, no la vamos a hacer superpuestas, sino que vamos a representar una a continuación de la otra. Entonces tengo mi primera fuerza y mi segunda fuerza. Las dos actúan sobre una misma línea. Son fuerzas colineales y en este caso de igual sentido. Pero también se puede presentar la situación de fuerzas colineales de sentidos opuestos. En este caso vamos a establecer un punto de referencia y vamos a trazar una de las fuerzas hacia un lado y la otra fuerza hacia el otro. Insisto, cada una de ellas respetando una determinada escala que hayamos propuesto para la representación. Bien, estas son las fuerzas colineales. Colineales de igual sentido y de sentidos opuestos. Ahora, también tenemos fuerzas paralelas. Vamos a hacer simplemente una referencia rápida, que son, por ejemplo, cuando dos caballos están tirando una carreta. Entonces, ahí tenemos dos fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo, pero no sobre una misma línea, sino en forma paralela. Luego tenemos las fuerzas concurrentes, no paralelas ni colineales, que es cuando yo, por ejemplo, a un determinado cuerpo lo tiro en distintas direcciones. Supongamos un vehículo que quedó estancado en el barro y mediante distintas sogas ejercemos distintas fuerzas. Entonces, cada una de ellas forma un ángulo con la otra, pero no tienen claramente la misma línea de acción. Entonces, estas son fuerzas paralelas y estas son fuerzas concurrentes, no paralelas. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Todas estas fuerzas producen un efecto determinado cuando actúan en conjunto. Ese efecto se puede representar o reemplazar mediante una sola fuerza que haga el mismo esfuerzo que todas. En este caso, supongamos, yo elimino estas tres fuerzas porque no quiero dañar el vehículo y quiero hacer una sola. Tendré que poner un vehículo de mayor porte que haga la fuerza equivalente a la acción de estas otras tres. Por ejemplo, acá, en lugar de que dos personas tiren de una cuerda, podré poner a una tercera que sea más fuerte y que ejerza una sola fuerza capaz de reemplazar a estas dos. Esa fuerza que reemplaza al sistema produciendo el mismo efecto es lo que conocemos como resultante de un sistema. La fuerza resultante de un sistema de fuerzas es entonces aquella capaz de reemplazar a todo el conjunto produciendo el mismo efecto.
¿Cómo se determina? Vamos a analizar específicamente el caso de las colineales, las otras se analizarán en clases siguientes. Cuando tengo fuerzas colineales, la resultante, si las fuerzas son de igual sentido, observemos arriba el gráfico, nosotros ¿qué vamos a tener? Estas dos fuerzas, como tiran hacia el mismo lado, suman sus esfuerzos, entonces la resultante va a ser una fuerza equivalente a la suma de las dos fuerzas que participan. Entonces, cuando las fuerzas son de igual sentido, lo que hago es sumar ambas fuerzas para encontrar su resultante. Y si las fuerzas fueran de sentidos opuestos, claramente no están sumando sus esfuerzos, sino que están restando sus esfuerzos. Un ejemplo, supongamos que esta fuerza fuera de 50 kilogramos fuerza y esta fuera de 30 kilogramos fuerzas, claramente va a ganar la pulseada, la fuerza mayor, entonces la resultante va a ser una fuerza que quede hacia el lado de la mayor igual a la diferencia, porque si bien esta vence a esta otra, pero estos 30 kilogramos fuerza no fueron en vano, por lo menos lograron reducir el efecto de estas 50, de modo que la resultante será 50 menos 30 igual a 20 kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que se hace entonces en este caso? Se restan las fuerzas y la resultante tendrá la dirección y el sentido de la mayor de las fuerzas.